Buenos, bienvenidos a todos. Es un placer que todos estén aquí. Y para ser respetuosos de nuestro tiempo, vamos a empezar con esta presentación sobre el cultivo de vegetales en Colorado. Mi nombre es Mari Carmen Ortiz Castro y yo soy parte del equipo de la Universidad Estatal de Colorado o de Colorado State University en el condado de Douglas. Entonces, mi rol en el condado es trabajar con los maestros jardineros, que son parte de la horticultura y de todo ese tipo de trabajos que hacemos con los jardines, pero también otra parte de mi trabajo es enfocarme en las poblaciones que necesiten otro tipo de servicios. Por ejemplo, esta iniciativa de hacer explicaciones o exposiciones en español es una parte de esas iniciativas. Sabemos que la comunidad latina y la comunidad hispana es una de las más grandes en Colorado, entonces nosotros quisimos traer esta charla para que ustedes también tengan la oportunidad si el español es su idioma preferido. Y tuve una maestría en patología de las plantas de la Universidad de Colorado State University recientemente y mi principal enfoque es en eso, la patología de las plantas y entender por qué las plantas se enferman y cómo podemos hacer para mitigar esos efectos de esas enfermedades. Hoy también me acompaña mi compañera Irene Shonley y ella también es del equipo de extensión, pero ella trabaja en el condado del Paso, al sur de Douglas. Entonces queremos que ustedes, tenemos la invitación de que escriban en el chat de qué condado o en qué condado viven y de qué país son procedentes. Y yo aquí voy a observar en el chat a ver ustedes qué dicen. Y si, por ejemplo, no se recuerdan en qué condado viven, por ejemplo, en Douglas es la ciudad de Castle Rock, Denver es su condado y también la ciudad, Boulder es también un condado. Ofelia es del condado de Weld. Muy bien. Bienvenida, Ofelia. Y en Weld también hay bastante participación de personas que hablan español. Entonces, bienvenida. Muchas gracias por escribirnos. Tania, Alba es de Denver, vive en Denver, pero es de Colombia. Ah, yo también soy de Colombia, esa era la siguiente opción que iba a decir. Tania es de Eagle County, del norte de México, bienvenida Tania. Jorge es de Adams, bienvenidos todos. Marina es de Denver también. Y esto lo que queremos hacer es que todos, con esta pandemia y con todas estas cosas que pasan en el mundo en esta parte, saber de dónde somos es importante y nuestras raíces. Entonces, por eso es importante que lo escribamos y bienvenidos a todos. Diana es de Adams County. María Aldaba es de Well. Bienvenidos a todos. Me encanta que ustedes han participado en esto. Y es importante saber, ya que todos podemos estar conectados a través de la tecnología. Mi objetivo con esta presentación es presentarle algunos de los conceptos sobre la planeación del huerto y esos conceptos los va a ayudar a tener éxito. Si, por ejemplo, ustedes nunca han tenido un huerto, esto les va a ayudar a pensar cómo empezar ese tipo de huerto y si ya son jardineros más experimentados, también les va a ayudar a refrescar ese tipo de conceptos. Entonces, vamos a iniciar con nuestra presentación. Y la primera parte que vamos a decir es, ¿qué es extensión? Ustedes a veces pueden decir, yo no sé ni qué es extensión, sé que es parte de la universidad, pero no sé qué es eso. Básicamente nosotros somos un equipo donde la universidad llega a la comunidad. Somos el puente entre Colorado State University, que es la Universidad Estatal de Colorado, y la comunidad. Ustedes pueden haber escuchado a la universidad que brinda diversos programas en pregrado y en posgrado, pero una de las misiones principales de esta universidad es brindar información a su comunidad. Es no solamente decir, ay, vamos a graduar 15,000 personas, no, es también brindar esa información que sea útil para todos ustedes. Estamos localizados, nuestras oficinas en la parte de extensión están casi que en todos los condados alrededor de Colorado y cuentan con muchos servicios, por ejemplo, la horticultura y los maestros jardineros. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, siempre nos pueden contactar, que vamos a hacer lo posible por respondérselas. Desarrollo juvenil, que es importante para los chicos y los jóvenes, desarrollo de habilidades de liderazgo. Estos son los llamados programas de 4-H. Seguridad alimentaria y conservación de alimentos, agricultura y recursos naturales, desarrollo comunitario y mucho más. Entonces, hoy los invitamos, les extendemos esa invitación antes de empezar nuestra presentación
a que visiten esta página web, extensión .colostate.edu, donde va a poder encontrar información que es específica de su condado. Entonces, si por ejemplo María está en el condado de Weld tiene su propia página de extensión y va a saber qué tipo de servicios le podemos ofrecer. Entonces, en general, hoy les voy a mostrar, y esta es como la ruta de nuestra presentación. Esta presentación va a estar dividida en 3 partes. La primera va a ser qué debo tener en cuenta antes de iniciar el huerto. ¿Qué consideraciones debo saber antes de iniciar ese huerto? ¿Cuáles son las consideraciones climáticas? Y hoy es un día perfecto, es como si fuera mandado del cielo, porque ese tipo de consideraciones climáticas van a ser importantes. Y en la tercera parte de nuestra presentación vamos a hablar sobre el condicionamiento del suelo, del huerto, perdón. En ciertas medidas, cuál es el suelo, cómo lo podemos trabajar, el riego, el uso del mantillo, la fertilización y otros consejos que son como unos truquitos para tener éxito. En esta presentación no vamos a hablar como, por ejemplo, del tomate como tal, o del brócoli, o de la lechuga como tal, sino de los precursores o qué se debe tener para tener un buen huerto. Y en la siguiente presentación, que va a ser en abril 3, esa es mi cuña para la presentación de abril 3, es donde vamos a hablar sobre las variedades de esos vegetales en las cuales vamos a crecer. Entonces lo vamos a iniciar con la primera parte. ¿Qué se debe tener en cuenta antes de iniciar el huerto? La primera pregunta que vamos a hacernos es, ¿por qué deseo tener un huerto? ¿Por qué yo, Mari Carmen, quiero tener un huerto y cuáles van a ser mis metas al tener ese huerto? Una de las principales razones por las cuales personas dicen por qué quieren tener un huerto es cultivar comida que sea nutritiva para su familia. Muchas veces en el supermercado tenemos vegetales y a veces pueden ser muy costosos y los vemos como que esas variedades no tienen mucho valor nutricional. Entonces, esa es una de las principales razones por las que personas a veces pueden tener un huerto. Otra razón puede ser para estar en contacto con la naturaleza y respirar aire puro. Eso es importante si, por ejemplo, estamos en el verano y hemos estado todos estos días en el invierno encerrados en nuestra casa. Esa también puede ser una opción por la cual realizar un huerto. Disfrutar tiempo con la familia y con los amigos, y eso es supremamente importante. Si usted, por ejemplo, tiene niños o jóvenes, involucrarlos en el trabajo del huerto les va a enseñar muchos valores. No solo lo va a ayudar a usted con el huerto, sino también enseñarle esos valores del cuidado de las plantas y de los animales y de la naturaleza como tal. Tener conciencia ambiental es otra opción de por qué debe tener un huerto, y una que depende de cada familia va a ser continuar con tradiciones. Hay muchas veces que las personas, que su abuela, su mamá, su tía tuvo huertos y usted quiere aprender para poder continuar con esas tradiciones. Eso también es importante saberlo. ¿Cuánta comida debo cultivar? ¿Cómo sé yo cuánto voy a tener en mi cosecha? Eso va a depender del espacio del huerto. Entonces, ¿a cuántas personas voy a alimentar en la cosecha? Por ejemplo, si usted dice, voy a plantar cierto tipo de tomates, voy a tener 5 plantas de tomates y en general eso le va a servir para tener su cosecha para su familia y para ciertos amigos. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la disponibilidad de tiempo? ¿Tendré algún tipo de ayuda? ¿Tengo espacio suficiente en mi casa? Y esto va a ser determinante de cuánto va a tener en la cosecha. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre eso también. Tengo la capacidad de almacenar alimentos. Sé cómo puedo almacenar alimentos, por ejemplo, en tarros o en cajas. Eso también va a ser importante para nuestro huerto. Una tercera consideración antes de iniciar el huerto y que muchas personas nos preguntan es, ¿qué debemos cultivar? ¿Qué debería cultivar? Entonces, esos son 3 tips que siempre damos. Siempre o siembre lo que crece bien aquí, en el clima de Colorado. Y como Colorado tiene un clima específico, por ejemplo, si yo quiero tener, un sueño mío es tener un árbol de limón, en Colorado eso va a ser casi que imposible. Por el clima de Colorado no puede soportar la vida de un árbol de limón.
Mientras que si usted está localizado en Florida o en California, eso sí va a poder ser beneficioso. Si usted no tiene un espacio grande, siembre plantas pequeñas. El beneficio de eso es que muchas variedades de plantas tienen diferentes tamaños, entonces usted puede escoger las plantas que sean más pequeñas. Y algo supremamente que para mí es el mejor consejo es siembre lo que le guste comer. Entonces usted no va a tener que sembrar cosas que no le guste comer porque nadie en su familia lo va a usar. Y a propósito de esto, los invito también a que escriban ahora en el chat qué tipo de vegetales les gusta a usted comer, y esto nos va a ayudar a nosotros para enfocarnos qué tipo de vegetales les vamos a explicar en la siguiente charla. Y yo voy a observar aquí ustedes qué dicen en el chat. Entonces, Samantha nos dice jitomate, lechuga, excelente. Y de eso ya tenemos en la lista. Entonces, Irene va a tomar estos vegetales para en esta presentación tener por seguridad que vamos a hablar sobre ellos. Lechuga, tomate, calabazas, muy buenos. Y lo bueno de eso es que los vegetales que están diciendo son vegetales que los podemos crecer aquí en Colorado. Los chiles, la cebolla, las calabazas, el tomatillo, los elotes. Los elotes son más difíciles, crecer maíz es un poco más difícil aquí en Colorado, pero también se puede hacer. Cebolla, Swiss chard. ¿Alguien sabe cómo se dice Swiss chard en español? No sé cómo se dice, pero sí sé cuáles. Chiles dulces. ¿Acelgas? Acelgas es una de las familias de las acelgas, pero no del todo acelga. No como la acelga que conocemos en Colombia al menos. Excelente, muchas gracias. Y Irene va a colocar el cilantro, la remolacha. Muy bien. Irene va a tomar esta nota de estos vegetales para que siempre ustedes en la siguiente presentación sepan qué tipo de variedades son buenas para crecer aquí. Entonces ya hablamos sobre sus metas que debemos cultivar y cuánta comida va a cosechar. Ahora vamos a dedicarnos como tal al huerto. Y en esta parte del huerto vamos a hacer una encuesta de dónde se debe colocar el huerto. ¿Dónde creen ustedes que el huerto debería estar? Irene va a hacer una encuesta y obviamente no hay respuesta incorrecta o correcta, solo queremos saber más o menos cuánto usted cree o dónde usted cree que debe colocar. Y vamos a esperar un minuto o dos para tener las respuestas. Por ahora tenemos un 60% de personas han votado. Esther nos dice en la zona sur de la casa. Puede ser. Ahora vamos a ver la respuesta. Entonces vamos a esperar a tener un 80 o 90% de personas que voten y luego le decimos cuáles son los resultados. Entonces las opciones son cerca a la casa, en un lugar soleado, cerca a una fuente de agua, en un lugar con sombra o en cualquier parte. Entonces, Irene, puedes finalizar la encuesta. Y la mayoría de las personas, un 61% de las personas dijeron en un lugar soleado, seguido por cerca de una fuente de agua. Ustedes están en lo correcto. Lo principal para colocar el huerto debe ser estas dos opciones. La primera, el huerto debe estar en un lugar soleado porque la mayoría de las verduras necesitan un mínimo de 6 horas de sol. Por ejemplo, los tomates, los frijoles, la calabaza o el maíz, los elotes, necesitan mínimo 6 horas de sol diarias para poder realizar su metabolismo. Entonces, Samantha que nos dijo que en un lugar en el sur de la casa, bueno, si en el sur es donde le queda más el sol, ahí es donde usted lo debe colocar. Hay una excepción a esta regla, es que los vegetales de clima cálido, por ejemplo, la lechuga, la col rizada o las espinacas, necesitarán sol, pero va a ser menos sol que los frijoles, por ejemplo, que es la lechuga, solamente va a necesitar aproximadamente 2 horas de sol.
Y una cosa que es supremamente importante, necesite o no necesite sol, que tiene que estar cerca a una fuente de agua. Esa es una de las principales características de tener un huerto. Y eso es porque en Colorado el clima es muy seco y no hay muchas lluvias. Entonces, esa fuente de agua, esa fuente de riego va a ser principal para usted tener éxito en su huerto. Muchas gracias por participar de esa encuesta. Ahora, ¿qué pasa si usted no tiene un espacio suficiente para cultivar un huerto? Por ejemplo, yo vivo en un apartamento y no tengo un patio o no tengo un espacio para tener un huerto. Hay otra opción y la opción es usar macetas. Las macetas que sean más grandes van a ser mucho mejores siempre y cuando estas tengan orificios. ¿Para qué queremos hacerle orificios en la base de la maceta? Porque tiene que tener un buen drenaje. Si el agua, por ejemplo, ustedes riegan y el agua libre, o sea, el agua que las plantas no absorben, se quedan ahí, lo que va a hacer es perjudicar a las plantas se van a ahogar. Entonces, por eso debe tener un buen drenaje. Y este es un ejemplo de unas macetas que son de plástico, que usted puede comprar en cualquier almacén de cadena, en donde estas tienen lechugas y estas tienen espinacas combinadas con lechugas. Entonces, miren que pueden crecer y se pueden mantener y vivir ahí. Como ya lo mencionamos anteriormente, elegir una variedad de plantas que sea más pequeña va a ser beneficioso cuando usted tenga una maceta, en ese sentido. ¿Cuál va a ser la elección de las macetas? Use cualquier recipiente que pueda sostener tierra con un buen drenaje. Entonces, cualquier recipiente, por ejemplo, canastas colgantes, barriles de whisky, macetas de arcilla, de plástico, de cerámica, de fibra prensada, esas todas van a ser beneficiosas. Incluso usted las puede hacer usted mismo, si tiene, por ejemplo, una caneca, le puede hacer unos orificios en la parte de abajo, y ya ese es un drenaje, y ahí puede colocar la tierra si no tiene, por ejemplo, una maceta de arcilla. Entonces, cualquier tipo de recipiente que pueda sostener tierra le va a servir. Bueno, ahora bien, si por ejemplo usted no quiere tener ese esfuerzo de tener muchas macetas en el balcón de su apartamento, tenemos otra opción. Una opción que es muy popular en estos días y en estos años es los jardines comunitarios. Como vemos en la fotografía, en los jardines comunitarios usted puede arrendar una parcelita, una parcela en cada jardín comunitario. Entonces, su familia es responsable de esa parcela y usted es ahí donde va a crecer ese huerto. Es importante que usted busque uno que esté cerca de su casa para que no se demore mucho tiempo en llegar hasta ahí. Si, por ejemplo, usted dijo, ay, se me olvidó regar la planta, entonces puede ir incluso caminando o 5 o 10 minutos de su casa para que usted lo pueda regar y la planta no se dañe. Hay muchas formas y muchos jardines comunitarios alrededor de Denver y alrededor de las ciudades más grandes. Es importante que consulte esos jardines en su área. Por ejemplo, en Denver está la organización Denver Urban Gardens y esa organización tiene muchos jardines distribuidos alrededor de Denver hacia el norte y hacia el sur. Entonces, eso también es importante hacer. ¿Qué pasa si las opciones que yo les he dado hasta ahora, las opciones del jardín comunitario o de las macetas, ustedes no quieren tener nada que ver con eso? Una tercera opción es crear unas camas elevadas de jardinería. Estas pueden estar hechas de madera, como lo vemos aquí con el perrito en la parte derecha de la fotografía, contenedores, como lo vemos aquí con la niña, o bloques de concreto, como lo vemos en la parte izquierda de nuestra pantalla. Lo importante con estos lechos o con estas camas de jardinería es que deben de tener 6 a 12 pulgadas de profundidad y deben ser mucho más profundos para vegetales que sean como tubérculos, como las zanahorias o las papas. Lo beneficioso de esto es que usted va a tener una inversión al inicio, pues al crear este tipo de camas, pero después los beneficios, el costo y el beneficio se va a disminuir porque va a ser mucho más fácil trabajar sobre esta cama elevada que sobre el suelo como tal. ¿Tienen algunas preguntas hasta ahora? No, creo que he respuesto todo. Bueno, excelente. Voy a mirar aquí. Marta me pregunta, en Aurora, ¿dónde habrá un jardín comunitario? Bueno, al final de la presentación les puedo mostrar dónde buscamos en internet para encontrar un jardín comunitario en Aurora, pero sí hay muchos alrededor
también en los suburbios en Denver. Muchas gracias. Y Otra pregunta, por favor. sí, Disculpe, yo lamentablemente llegué tarde, pero en esos jardines comunitarios que usted está diciendo, ¿usted sabe si hay una, a lo mejor usted ya lo dijo, disculpe, hay una cuota de pago que usted me puede decir cuánto es? en general depende de la organización del jardín, pero es una cuota que debe ser mínima en ese sentido. Que, por ejemplo, por cada 6 meses usted va a pagar entre 25 y 50 dólares por los 6 meses. Pero la idea de los jardines comunitarios hay muchas veces que es gratis. Por ejemplo, yo cuando vivía en Fort Collins, que estudiaba en la universidad, había un jardín comunitario que era gratis, siempre y cuando usted cuidara del huerto. Si usted no cuida del huerto, entonces ahí es donde le van a cobrar, porque la gracia es que usted lo use y no que, ay, se me olvidó, lo dejé en el, sin ningún cuidado. Pero en general sí son con precios módicos. Y a lo mejor ya lo dijo también, disculpe, ¿esos son del Estado o son de gente que pone su propio jardín porque no tiene nada que hacer allí o no puede? ¿O de quiénes son los dueños? Usualmente los dueños de los jardines comunitarios hay dos partes. Puede ser el estado, el condado como tal. Por ejemplo, nosotros en la universidad somos los dueños del jardín comunitario. En ese caso, generalmente va a ser gratis. En el segundo caso, son organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, por ejemplo, las personas que crecen sus alimentos para donarlos a las personas más necesitadas. Eso también va a ser una parte. Hay otro tipo de jardines comunitarios en los que las personas son lo que llamamos pequeños cultivadores o pequeños campesinos. Y esas personas crecen sus vegetales para venderlas, por ejemplo, en el farmer's market. Ese tipo de personas están obteniendo un beneficio económico en ese sentido, pero eso es diferente porque esas personas han tenido entrenamiento para hacer ese jardín. Entonces, tenemos que diferenciar entre esos dos tipos. Y tú dijiste que vas a poner al final una lista donde están todos los... Sí, en el final. Ok, perfecto. Gracias. Nancy nos menciona que en algunas escuelas también hay jardines comunitarios que sus hijos atienden y pagan $10, donde podrían tener la cosecha. Entonces, eso también es importante que en la escuela de sus hijos revisen. Por ejemplo, aquí en Castle Rock, la mayoría de las escuelas de primaria tienen esos jardines comunitarios y son gratis para los padres, siempre y cuando el padre ayude a conservarlos. Perfecto. Y Marta nos dice que los huertos atraen animales. Definitivamente cierto. Los huertos siempre, incluso las flores, los jardines y los huertos siempre van a atraer animales porque es un recurso de comida para ellos. Las ardillas, los conejos, incluso los mapaches también van a ser atraídos por los animales. Pero es ahí donde nosotros debemos tener un equilibrio. Cuando lo identificamos como si fuera una plaga y cuándo es que vamos a compartir nuestro ecosistema con ellos, ¿cierto? Por eso si usted dice, ay, no, yo no quiero ningún animal aquí, habrá formas en las que usted puede cercar su huerto para que no entre ningún animal. Por ejemplo, mi mamá tiene el huerto, pero ella le gusta que los animales vengan. Entonces ella, para compartir la cosecha, siembra más para poder compartir con los animales y también que ella tenga su cosecha. Muy bien, voy a continuar y si tienen algunas preguntas, escríbanla en el chat. Yo voy a tener otro espacio de preguntas otra vez. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre las consideraciones climáticas de Colorado. ¿Ustedes cuáles creen que son consideraciones climáticas en Colorado? Les estoy dando unas pistas aquí con el niñito que está pensando. Por ejemplo, la nieve, ¿cierto? El invierno es una consideración importante de Colorado. Y este día, como ya les dije al principio de la presentación, pudo haber sido mejor. Yo estaba diciendo, ay, ¿será que ese día va a ser como el fin de semana pasado que hizo un calor y ya creíamos que ya salgamos? Pero no, hoy hace frío. Esa es una de las principales consideraciones climáticas de Colorado, que un día en la primavera puede ya hacer calor y pensamos, ya puedo sembrar mis plantas, y al día siguiente, un día como hoy, donde se predice que vamos a tener 5 a 10 pulgadas de nieve.
Entonces, eso es importante tener esas consideraciones climáticas. Este es uno de mis temas favoritos de hablar, entonces, si ustedes tienen una pregunta, escríbanla en el chat y vamos ahorita a cubrirla. Estos son factores que van a afectar su huerto. ¿Por qué? Porque las plantas, como a diferencia de nosotros que podemos buscar refugio, una vez que usted siembre las plantas, ellas van a estar a merced de cualquier tipo de condición. Uno de esos factores es los días sin heladas. Cuando yo me refiero a los días sin heladas, me refiero a los días de crecimiento, cuando la temperatura no esté por debajo del punto de congelación del agua. En este caso, el punto de congelación del agua es 0 grados Celsius o 32 grados Fahrenheit. Y si la temperatura está por debajo de ese punto, usted básicamente va a tener el hielo. Entonces, esos días, cuando usted no tenga hielo, cuando la temperatura no esté así, va a ser los días en los que usted va a poder crecer su huerto. Colorado también tiene temperaturas extremas, menos 25 o menos 10 grados Celsius. Eso es bastante frío para las plantas. Tiene un clima impredecible, como ya lo mencionamos, que hoy es una tormenta de nieve, pero en primavera principalmente podemos ya tener estas lindas flores con muchos colores y al día siguiente podemos tener esta tormenta de nieve. Entonces es importante saber cuándo va a suceder eso. En Colorado también tenemos el sol es intenso, las noches son frías, baja humedad, granizo es importante también y va a dañar las plantas, o los vientos fuertes. O sea, son todas esas consideraciones. Esos cambios drásticos de temperatura, Colorado es muy famoso por eso de un día para otro. Incluso hace menos de 2 años, en octubre del 2019, la temperatura bajó 70, el cambio de temperatura fue de 70 grados. Eso quiere decir que en octubre 9, la temperatura era como de 80 grados Fahrenheit y al octubre 10 bajó a 10 grados. Entonces, ese cambio de 70 grados de temperatura necesariamente va a afectar a las plantas, y no solo a las del huerto, sino también a los árboles, a las flores, al césped, todo eso va a ser afectado. Entonces, por eso es importante siempre tener en cuenta esos cambios drásticos de temperatura. En primavera en especial, ¿cómo vamos a hacer para mitigar esos problemas? No plante demasiado temprano. No siembre demasiado temprano porque si usted lo hace y tenemos un día cálido en abril, por ejemplo, en los primeros días de abril y se siguen de una tormenta de nieve, esto es lo que le va a pasar a las plantas en la parte derecha de la pantalla. Vemos que la planta se quemó y se murió y usted básicamente, ¿qué fue lo que hizo? Perdió el tiempo porque esa planta lo va a tener que sembrar otra vez. Entonces es importante que no siembre demasiado temprano. ¿Por qué es que no se debe sembrar demasiado temprano? Bueno, porque el suelo se calienta mucho más lento que el aire. ¿Qué quiere decir eso? Que el suelo puede que usted tenga un día de, por ejemplo, de 50 grados Fahrenheit o 55, pero el suelo todavía puede que esté congelado. Entonces, hay que asegurarse de excavar el suelo con suficientes pulgadas de profundidad para ver si todavía está congelado. Los vegetales del clima templado, por ejemplo, lo que hablamos al inicio de la presentación, la col rizada, las espinacas o las lechugas, se pueden sembrar a principios de abril, cuando el suelo y el aire estén fríos. Fríos, más no congelados. Es una diferencia importante. Mientras que los vegetales de clima cálido, como las calabazas o los tomates o los pimientos o los frijoles, necesitan de temperaturas altas en el suelo y en el aire. Eso también es importante. Les vamos a presentar ahora 2 trucos para tener éxito si usted desea sembrar vegetales que sean sensibles a las heladas unas semanitas antes. Lo importante aquí es proporcionarles protección. ¿A qué me refiero con protección? Usted le debe, si por ejemplo tiene estos tomates, le tiene que proveer unas estructuras que sean aisladas del agua. Por si usted, Dios no lo quiera, que pase una helada y el agua se congele, entonces estas tipo de estructuras las va a prevenir que el agua le llegue a las plantas y las congele y las dañe. Otro tipo de truco es los recipientes con agujeros. Por ejemplo, esos que compran las frutas, las fresas o las frambuesas, usted puede colocar las plántulas o las plantas bebé aquí y esto los va a proteger de esa helada. Es importante también tener eso. Otra consideración es que el suelo se calienta mucho más rápido si usa camas elevadas de jardinería. Entonces, generalmente esos jardines comunitarios tienen estas camas elevadas.
Por eso es que es un beneficio usarlo, o si usted tiene la capacidad o los recursos de hacer esas camas elevadas en su propio patio. Y como se calienta mucho más rápido el suelo, usted va a empezar con sus vegetales de clima cálido, de clima templado mucho antes. Entonces, esa es una ventaja de ese tipo de materiales. El granizo. El Colorado es también reconocido por sus grandes tormentas de granizo que pueden ocurrir a cualquier momento durante el verano. ¿Qué pasa con el granizo? Por ejemplo, si está lloviendo, muy bien, pero de un momento a otro se transforma en granizo, que son bolas o bolitas de hielo. Esas bolitas de hielo, como van a ser pesadas, van a dañar las plantas. Entonces, muchas veces los vegetales no se van a poder recuperar, como vemos en esta fotografía, y usted deberá replantarlos, siempre y cuando sea lo suficientemente temprano en la temporada. Si usted está en una tormenta de granizo a mediados o a finales de agosto, es prácticamente imposible que usted va a poder replantar otra vez. Ya va a venir, creo que el otoño. Entonces, ¿qué es lo que va a poder hacer? Puede, si está en macetas, entrarlas a la casa, o puede proporcionarles protección con un plástico o con una sábana, con cualquier tipo de tela para que no le caiga el granizo como tal a las hojas. Eso también es importante. Los fuertes vientos. Y esto principalmente pasa en la parte este de I-25, en la parte este. Hay muchos vientos. ¿Qué es lo que hacen los vientos? Hace que las plantas y los suelos se sequen rápidamente. Como vemos en esta fotografía con este maíz, afecta la estructura de las plantas dependiendo la dirección en la que vaya el viento. Y las plantas van a perder mucha más agua de lo que la pueden absorber del suelo. Entonces, eso también es una consideración sobre estos vientos. Ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿cómo vamos a ayudar a las plantas en las zonas que tengan fuerte viento? Como nosotros no podemos controlar el viento, ¿qué vamos a hacer para mitigar esos efectos? Una de esas opciones es regar con más frecuencia, y también podemos construir una barrera con malla, como lo vemos en la fotografía aquí abajo, o con plástico, aquí en esta fotografía, para evitar las corrientes de viento directo. No es que el viento no le va a caer a las plantas, sino que le vamos como a prevenir, como una barrera en contra de ese viento. El sol es intenso. Debido a la elevación y a la menor humedad, el sol es intenso en Colorado. O sea, las plántulas, como ya les dije, las plantas bebés pueden quemarse con el sol. Hay ciertos tipos de vegetales como la albahaca o las lechugas que van a ser susceptibles al sol y se van a poder quemar. Los pimientos o los ajís, nosotros en Colombia los llamamos los ajís. En México los pueden llamar los chiles, por ejemplo, o en otras partes de Latinoamérica los llaman pimientos, pueden quemarse con el sol. Y este es un ejemplo de ese pimentón verde que está quemado con el sol. No es que la quemadura con el sol le vaya a hacer nada, ningún daño a usted o a su familia, pero nadie se va a querer comer eso, ¿cierto? En ese sentido. Por eso es importante aprovechar la sombra de las plantas, como vemos en esta estructura. Entonces usted puede sembrar plantas más pequeñas que estén a la sombra de plantas más grandes, o incluso de árboles, para las plantas que sean susceptibles al sol. Una última consideración de la cual queremos hablar es las heladas en otoño. Hay que estar atento porque especialmente a los principios de otoño, por ejemplo, al principio de septiembre, como ocurrió el año pasado, puede que la temperatura baje por debajo del punto de congelación, y esto es lo que le va a causar a las plantas. Tenemos algunos tomates que están rojos, ya están maduros, y otros que todavía están verdes y están en su proceso de maduración, pero al a la temperatura caer dramáticamente, eso va a dañar las hojas y por ende la planta no va a tener suficiente energía para seguir con ese proceso de maduración. Entonces, ¿qué se debe hacer? Hay dos opciones. La primera es proteger las plantas con una tela, como ya lo mencionamos, o con un plástico, pero si ustedes lo van a proteger con un plástico, tengan en cuenta que no debe tocar las hojas porque el plástico va a quemar las plantas si es muy frío. Y la otra opción es que lleve adentro las plantas. Si, por ejemplo, las tiene en macetas, las puede llevar dentro de su casa. Una tercera opción es que coseche o coja todos los frutos, aunque estén verdes, y coloque los tomates que estén verdes o los frutos que no estén todavía maduros al frente de su ventana para que ellos todavía reciban la luz y se puedan madurar. No va a ser lo mismo a cosechar
algo que esté rojo desde la planta, pero al menos no va a perder su cosecha. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Todas estas consideraciones climáticas, usted puede decir, bueno, eso es mucho para pensar, ¿cierto? Porque uno dice, hay muchas cosas que yo no puedo controlar. Lo que usted sí puede controlar es saber cuánto dura su temporada de crecimiento. Por ejemplo, en Boulder dura de 133 a 171 días. En Douglas dura 94 a 100 días. Es significativamente mucho más bajo. En El Paso dura 126 a 130 a 170 días. Entonces, El Paso y Boulder, a pesar de que estén un poco más lejos, Douglas está en el intermedio, ellos son mucho más largas las temporadas. Entonces, eso es algo que usted sí puede controlar. Este es un ejemplo de las fichas técnicas y yo les voy a dar esta presentación después de que terminemos, que estas fichas técnicas usted puede ver cuánto es la temporada en la ciudad o en el condado donde vive. Por ejemplo, para Boulder hay un 10% de probabilidad de que la temporada sea de 133 días y hay un 90% de probabilidad que sea 171 días. Entonces es de ahí de donde yo saco mi límite inferior y mi límite superior de cuánto puede durar la temporada. Entonces es importante saber cuánto va a durar la temporada para asegurarnos que lo que nosotros queremos cultivar, la temporada sea lo suficientemente larga para lo que usted desea cultivar. Los paquetes de las semillas que usualmente van a decir cuánto tiempo dura, por ejemplo, 65 días para, este es un ejemplo para el tomate, en Colorado se va a demorar hasta 2 semanas más. Usted le va a tener que agregar 1 o 2 semanas más a lo que dice el paquete de semillas. En este caso, en el ejemplo, agregamos 2 semanas más a 79 días. Y esto es porque Colorado tiene noches frías, como lo mencionamos en el principio de los factores. Al tener noches frías, las plantas van a disminuir sus procesos metabólicos, entonces es como si ellas entraran en un estado de adormecimiento en la noche y no van a seguir trabajando para poder llegar a la maduración. ¿Tienen algunas preguntas hasta ahora sobre lo que hemos hablado del clima? No hay nada en el chat, pero tal vez alguien puede poner algo en el chat o si quieren preguntar, se pueden. Lo pueden hacer, sí. Nosotros tenemos una pregunta. Por ejemplo, en el tomate tenían algo alrededor. ¿Qué tipo de material es ese que tenía alrededor los jitomates? Era como un plástico donde dijiste que podía tener eso, que para que el agua no se concentrara ahí para la congelación. Déjenme, vuelvo atrás para ver cuál era la fotografía. ¿Esta? No. No, era más para atrás. Wall of water. Mari. Era como verde. Sí, era verde. Esa. Eso. Esta. Bueno. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. ¿Qué material es ese? Este es un material, este específicamente es de plástico. ¿Y dónde se puede conseguir? ¿Y dónde lo puedo conseguir ese? En cualquier almacén donde vendan partes de jardinerías. Por ejemplo, en los viveros o en el Home Depot. O en el Home Depot también. Creo que Home Depot no va a tener eso. No creo. Pero en como un garden center, un centro de jardín, Vivero. eso más específico sería, o se puede conseguirlo online. ¿O quizás en viveros? En viveros. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese plástico? Eso se llama... Wall of water. Voy a ponerlo en el chat. Ok. Gracias. Pero en realidad no tanto es como el nombre, porque usted podría comprar, por ejemplo, ese tipo de plástico y decir, yo quiero aislar mis plantas del frío. Y la persona le va a ayudar en ese sentido. Otra pregunta, por ejemplo, hay mucho impacto que yo siembre adentro de mi casa y luego que saque la planta afuera cuando yo considero que ya el clima está mejor. No, de hecho, esa es una de las recomendaciones que tenemos. Si usted va a usar, por ejemplo, si compra las plantas pequeñas de un vivero, las puede tener, o si usted las crece de semilla en su casa, por ejemplo, en pequeñas poteritas o en pequeñas maceticas, al traspasarlas cuando ya el clima esté bien,
lo importante es que las plantas no se sientan estresadas. Cuando me refiero a estresadas es que el suelo en el que ellas vinieron, no es que usted las va a hacer así, como a temblarlas y las va a poner enseguida en la tierra, no. Las tiene que sacar de su potera con la arena que tiene y la pone afuera cuando ya el clima esté bien. Y generalmente, cuando nosotros dijimos el clima esté bien o el clima esté cálido, es mediados o finales de mayo. Casi siempre es en esa temporada. De hecho, en la próxima presentación vamos a hablar sobre los tomates o los tomates principalmente, y los ajís o los chiles son plantas que van a necesitar trasplantarse. O sea, van a crecer, por ejemplo, 6 semanas antes de lo que necesitan llevarse afuera, van a estar adentro de nuestra casa, en el garaje o incluso adentro en la sala de nuestra casa. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Vas a hablar de regar en un rato, entonces vamos a... ¿Cuánta agua se necesita? Excelente, porque de eso es lo que vamos a hablar ahorita. Bueno, voy a continuar entonces si no hay otras preguntas. Esta es la tercera parte de nuestra charla y es donde vamos a hablar sobre el condicionamiento del huerto. Vamos a tener el suelo, que es uno de los principales y es la base de todos los problemas que ustedes van a tener. Más de 80% de los problemas que van a tener en el huerto son relacionados con el suelo aquí en Colorado. Entonces, por eso vamos a durar un poquito de tiempo hablando de este suelo. ¿Qué es lo que pasa con el suelo de Colorado? En muchos lugares en Colorado el suelo tiene una labranza pobre. Eso quiere decir que el suelo no tiene una habilidad fuerte de soportar el crecimiento de las raíces y las plantas. Entonces usted dice, bueno, pero ¿por qué es que tiene una labranza pobre? Eso es lo que pasa cuando uno vive en este tipo de suelos. En Colorado hay 3 tipos de suelos y en general hay 3 tipos de suelos. Vamos a saber qué tipo de suelo tenemos para saber cómo lo podemos mejorar la calidad. El primero son los suelos arenosos y estos suelos arenosos tienen partículas grandes, de tamaño grande. Entonces, al ser esas partículas grandes, retienen poca agua y nutrientes. Es como si el agua pasara y las plantas no la pueden absorber. En el extremo opuesto están los suelos arcillosos que tienen un drenaje deficiente, entonces el agua se va a quedar como retenida y eso va a ahogar las plantas, genera problemas de sal y de raíces poco profundas. Lo ideal sería que tuviéramos suelos limosos que retienen el agua y los nutrientes por más tiempo. Desafortunadamente, la mayoría de los suelos de Colorado son arcillosos o arenosos o un intermedio de esos dos. La buena noticia de eso es que ambos pueden modificarse con materia orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros al agregar materia orgánica, por ejemplo, el abono o el estiércol a los suelos arenosos, le vamos a proporcionar como un espacio para que el agua se retenga ahí y las plantas la puedan absorber. Y un efecto diferente va a pasar con los suelos arcillosos. A uno tener materia orgánica ahí, lo que va a pasar es que va a crear como espacios, como pequeños bolsillos de espacio para que la planta pueda como sostenerse en ese sentido. Entonces lo importante es que no importa si tenemos un suelo arcilloso o arenoso, pero sí es agregarle esa materia orgánica. Y Una pregunta, ¿y esos paquetes de tierra que venden, que si en Walmart o Home Depot, eso ya vienen entonces tratados? ¿Es ese último que estás diciendo, limosos? Usualmente si usted compra, por ejemplo, para sus macetas, el suelo que ya esté tratado, usualmente las compañías lo van a tratar de ser ya limosos. Pero el problema de eso es que uno tiene que saber qué tipo de suelo tengo. Y esa es una excelente pregunta porque esa es nuestra siguiente prueba. La prueba de textura del suelo. Entonces, esta es una prueba que va a ser sencilla, que va a ser la prueba al tacto. Puede que alguno de esos paquetes de suelo les digan, no, este es un suelo limoso, pero usted, ya después de atender esta presentación, va a saber identificar si es o si le vendieron una cosa que no era. Va a coger, es un tipo de esa tierra húmeda y la va a frotar en sus dedos. ¿Y qué va a pasar? Si el suelo es arenoso, va a tener partículas finas y va a ser como si usted fuera a la playa. Entonces las partículas es como si se partieran en su mano, no se van a quedar. Los suelos limosos se van a sentir suaves al tacto
mientras que los suelos arcillosos se van a sentir pegajosos, como si fuera una pasta. Entonces ya usted va a saber qué va a pasar si usted tiene un intermedio de los suelos entre arenoso y limoso. Entonces va a tener parte de ese suelo con partículas finas y parte como si fuera suave. Eso también se puede trabajar con eso. Entonces es importante que ustedes sepan para que en Colombia decimos no le den gato por liebre. Creo que es así. Pero ya ustedes saben, tienen el conocimiento de qué tipo de suelo pueden tener. Independientemente si usted tiene un suelo arcilloso o arenoso, la recomendación que nosotros le damos es que lo enmiende para mejorar la calidad. ¿Y cómo se va a enmendar ese suelo? Agregando la materia orgánica, que va a ser abono, por ejemplo, abono vegetal o el abono que uno puede comprar. Uno muy popular ahora es el abono que está a base de champiñones o el estiércol de animal que no esté fresco. Es importante que agregue 2 a 3 pulgadas de abono vegetal por cada 6 u 8 pulgadas de suelo cada año, porque la gracia es que la materia orgánica se va a descomponer y eso le va a dar beneficios a la planta. Agregue 1 pulgada de estiércol que no esté fresco, como ya lo dijimos, por cada 6 u 8 pulgadas de suelo. Se debe agregar, si usted tiene estiércol, debe agregar menos que lo que usted agregaría con el abono vegetal por el potencial de acumulación de sal. Ese estiércol no solo tiene materia orgánica, también tiene muchas otras componentes, por ejemplo, en este caso las sales que pueden ser perjudiciales, por eso le agregamos menos. Entonces ahora ustedes me preguntan, bueno Mari, pero ¿por qué es que no puede ser el estiércol fresco? Les voy a dar 2 razones principales. La primera, y una súper importante, es a nivel sanitario. Si el abono, por ejemplo, en este caso el estiércol está fresco, puede que esas heces de los animales tuvieran bacterias o algunos microorganismos. Entonces eso va a afectar y va a persistir a sus verduras. Entonces eso va a ser muy malo para su familia. Entonces no quiere que ninguna parte de su familia esté enferma. Y la segunda, a nivel ya más persistente de la planta, es que muchos herbicidas que son usados para el control de las malezas, en los pastos los animales se los comen. Por ejemplo, las vacas se comen ese pasto con ese herbicida y ese herbicida es persistente incluso después de que ha pasado por el sistema digestivo de la vaca y eso va a dañar las verduras. Entonces hoy les voy a mostrar una prueba que se llama la prueba del frijol y el estiércol para identificar si usted debe usar su estiércol o no. Entonces en esta prueba vamos a tener 2 macetas que pueden ser de 3 pulgadas, por ejemplo, y la vamos a rellenar con tierra para macetas hasta casi el tope de la maceta y esas la vamos a llamar control. Vamos a tener otras 2 macetas que va a ser la mezcla de 2 partes de estiércol y 1 parte de tierra, o sea, es un radio de 2 a 1 y ese le vamos a llamar mezcla. Luego vamos a sembrar 3 semillas de frijoles por cada maceta. Entonces, como el frijol, él germina rápido, este resultado lo vamos a tener en pocas 2 o 3 semanas. Va a colocar las macetas en un lugar soleado, un lugar cálido y tiene que regar frecuentemente. Cuando ya las plántulas tengan 3 juegos de hojas, va a comparar los 2 tipos de las macetas. Entonces, ¿qué va a pasar en la maceta que es nuestro control? La planta con tierra para macetas, las hojas van a estar completas y van a estar saludables, como lo vemos aquí en esta fotografía. Si el estiércol estuvo contaminado con herbicidas, la planta, que es la mezcla, va a tener hojas inusuales. Por ejemplo, esta hoja tiene hasta un hueco aquí, un orificio, tiene distorsiones, hay un enrollamiento de las hojas. Esta planta no se ve saludable. Eso quiere decir que el estiércol estaba contaminado con herbicidas. Entonces, en este caso, no lo vamos a poder usar. Si la planta que tiene la mezcla con estiércol parece igual al control, entonces en ese caso sí lo vamos a poder usar. En general, cuando decimos que el estiércol no esté fresco es porque usted lo ha tenido que dejar de 6 a 8 meses para que él se seque. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta. Otro aspecto relacionado con el suelo es que no se deben compactar. ¿Qué pasa si el suelo se compacta? Hay menor disponibilidad, menor espacio en las raíces para que crezca. Entonces, una recomendación es que usted diga o delimite una zona de siembra de permanente.
En este caso voy a decir, aquí es donde voy a tener mis vegetales, por favor nadie pise, nadie camine sobre esto, no tenga maquinaria o por ejemplo ese tipo de podadoras que pasan por ejemplo para el césped, no las pase sobre el huerto porque eso va a compactar el suelo. Y también es importante que no trabaje en el huerto si el suelo está muy húmedo. Eso es especialmente importante con los suelos arcillosos, porque si el suelo arcilloso va a tener mucha agua, entonces se va a compactar mucho más. Eso también es importante tenerlo. Ahora vamos a hablar sobre un tema que va a ser necesario aquí en Colorado específicamente, que es el riego. Colorado ya mencionamos que tiene un sol intenso, lluvias poco frecuentes y poca humedad. Por ende, la evaporación va a ser mucho más alta y va a necesitar regar con mayor frecuencia. Es importante que usted no riegue cuando la temperatura es muy alta. Por ejemplo, al mediodía no es bueno regar porque la planta no va a ser capaz de absorber toda esa agua al mismo tiempo que se está evaporando. Entonces, es recomendable regar antes, cuando estamos, por ejemplo, en julio, que hace mucho calor, antes de las 8 de la mañana y después de las 7 u 8 de la noche. Se pueden regar a esos dos tiempos. Cuando usted siembra sus semillas, al inicio de la temporada, debe regar de 1 a 3 veces al día, poco a poco. Y ahí lo que va a pasar es que la primera capa del suelo va a estar húmeda para que las semillas germinen. Las macetas van a tener que regarse con mucho más frecuencia que los huertos en el suelo, porque las macetas se secan mucho más rápido. ¿Qué pasa o cómo sé cuánto debo regar? Esta es una pregunta que tuvimos en el chat. Y la respuesta que nosotros siempre damos es riegue cuando es necesario y no en un horario. Muchas personas dicen, no, yo riego 2 veces a la semana. Pero eso no es lo ideal, porque no sabemos si la planta en realidad necesita o no del riego. La mejor forma de saber si la planta necesita o no del riego es, usted tiene su dedo e introduce, por ejemplo, 2 a 3 pulgadas su dedo en la tierra, y si la tierra está húmeda, la planta no necesita ser regada. Otra forma también fácil de saber si la planta necesita el riego es observar la planta como tal. Si se ve como esta fotografía aquí que está marchita, obviamente la planta está pidiéndole a gritos que le eche agua. Va a tener que regar con mayor frecuencia cuando las temperaturas son altas a mitad de temporada o cuando hay mucho viento. Y ahí se puede regar con menor frecuencia si está el clima húmedo o con lluvias, o si el cielo está nublado. Ese también se tiene que regar con menos frecuencia. Hay varios sistemas de riego en los huertos que estén en el suelo. La opción más simple es usar una manguera, una regadera o un aspersor que esté conectado a la manguera, como lo vemos aquí en esta fotografía. Pero tenga en cuenta que si usted tiene ese tipo de aspersores donde el rocío le queda a la planta por arriba, se puede propagar enfermedades. Por ejemplo, el mildeo polvoso es una enfermedad que es un hongo, está en la superficie de las hojas, y al caerle el rocío de una planta a la otra, le sirve al hongo para dispersar ese tipo de enfermedad. Entonces, todo es un balance. Si usted nota que tiene esa enfermedad, entonces debe de crecer o debe disminuir esta cantidad de agua que le está cayendo por encima. Entonces lo puede cambiar a que esté por debajo, que esté en la base de la planta. El riego por goteo es otra opción, aunque es un poco caro en su instalación, pero va a ahorrar dinero y agua a largo plazo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a tener ciertas mangueras que van a regar y van a estar en un proceso automatizado para regar cada cierto tiempo en este caso. Puede reducir el agua hasta en un 50%. Entonces, al inicio va a ser una inversión y el costo-beneficio se va a ver a través del tiempo. Un ejemplo de eso son las mangueras de remojo, que es un tipo de goteo. Estas mangueras están compuestas por una manguera o un tubo que tiene agujeros, como lo vemos en la fotografía, pero que el agua o el ritmo al que sale el agua es constante. Entonces, ese es su beneficio. Si usted, por ejemplo, se va para vacaciones y no tiene ningún familiar cercano que le pueda regar las plantas, este tipo de sistema de goteo le va a beneficiar en su huerto. La debe colocar en la superficie del suelo debajo del mantillo, y ahora en un segundo vamos a hablar sobre eso, o la va a enterrar a 2 pulgadas de profundidad.
¿Tienen algunas preguntas antes de que sobre el suelo o sobre el riego antes de que continúe con el mantillo? Sí, yo tengo una duda. Estamos hablando sobre los resultados y el tipo de hoja que a veces le hace falta agua y se ve toda marchitada la planta. También me gustaría saber como otros tipos de representación en las hojas de la planta para saber qué tipo de cuidado debe de tener. Sí, la principal va a ser la marchitez, como lo vemos aquí. Y esta marchitez usualmente va a ser a mitad, a mediados del día, por ejemplo, 11, 12 del mediodía. Si la planta está marchita es porque necesita esa agua. Otro signo que la planta le va a dar es que las hojas que estén mucho más abajo se van a empezar a poner grises. No marrones, sino como grises. Esa es también otra representación de cuando las plantas necesitan el agua. Pero en general, esa prueba de introducir su dedo en el suelo y si el suelo está húmedo, en general, esa nunca le va a fallar para saber si la planta necesita agua o no. Si su dedo sale como seco y como con incrustaciones, que el suelo o la tierra parece como si estuviera como con costricas, entonces eso va a necesitar que echarle agua. ¿Y hay alguna posibilidad de que también las hojas nos digan que le estamos poniendo demasiada agua? También, eso también. En ese caso, en la mayoría de los vegetales, las hojas se van a enrollar como si fuera hacia abajo. Si las hojas se enrollan hacia arriba, usualmente es que ellas es cuando no estamos echándole agua. No es que no estemos echándole agua, es que ellas no la están absorbiendo. Pero si están hacia abajo, es que las plantas quieren como transpirar todo ese exceso de agua. Ese también es un ejemplo. Okay, en gracias. general, por eso es que es importante tener un suelo que tenga drenaje. Porque en general las plantas no nos van a decir, mira que me falta agua, mira que no me falta. La capacidad de observación va a ser una de las principales cualidades que nosotros como jardineros o como cultivadores de este tipo de huertos vamos a necesitar. Pero sí contesté a su pregunta, Zulvidia. Sí, perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda? Ok, voy a continuar. Ya se me olvidó dónde estaba. En el mantillo. Uso del mantillo. El mantillo, y esto es algo nuevo. Yo viniendo de Colombia, yo no sabía nada de esto, que esto se llamaba el mantillo. Entonces, si tiene otro nombre en español, por favor, dígame. Pero el mantillo actúa como una capa protectora del suelo. También se llama acolchado y es básicamente nosotros le estamos poniendo como si fuera una colcha al suelo. Este mantillo lo que va a hacer es que va a conservar la humedad del suelo, va a mejorar la fertilidad y la salud, y al retener esa humedad, usted va a tener que regar menos. Usted va a reducir el riego y también se va a controlar las malezas. Las malezas no van a tener que crecer porque no va a tener espacio para el crecimiento. Entonces, el mantillo es importante aquí en Colorado para retener esa humedad y prevenir esas fluctuaciones o esos cambios de temperatura en el suelo. Hay muchas opciones de mantillo y en los viveros o hasta en Home Depot, en todos esos almacenes, les van a vender muchos tipos de mantillo. Para un jardín como tal, hay muchas personas que incluso usan rocas o pea gravel, lo que llamamos pea gravel, que son pequeñas rocas, pero en el jardín de vegetales o en el huerto van a ser diferentes tipos. Vamos a ver unos ejemplos. Las hojas trituradas, y esta es la opción más barata, porque si usted tiene hojas de la temporada pasada que usted guardó y las tuvo en una bolsa negra, esas hojas usted las puede triturar, incluso con su mano, y las coloca por encima, como lo vemos aquí en esta fotografía, con las plantas. Siempre y cuando esas hojas no tengan insectos o enfermedades, esas hojas van a ser el mantillo perfecto. Pero si usted tiene enfermedades o tuvo una presión de una enfermedad en la temporada pasada, o un insecto puso sus huevos sobre esas hojas, el resultado o la solución va a ser peor que la misma enfermedad. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. También tenemos los recortes de hierbas secos, que muchas personas, incluso en Denver, a veces hay personas que regalan esos tipos de recortes para que estén secos. Usted lo puede usar como mantillo. Están las fibras naturales, el musgo, la paja, pero que no sea heno,
porque si tiene heno hay muchas semillas de esa hierba, entonces usted se va, mitad de la temporada va a ser en su huerto y mitad va a ser recogiendo todas esas malezas. El plástico es una opción de mantillo, pero es un poco más caro porque usted lo necesita comprar dependiendo de qué tan grande sea su huerto. Y ese mantillo en plástico puede ser negro o puede ser transparente. Lo bueno de usar plástico en ese sentido es que el suelo se va a calentar mucho más rápido, entonces sus plantas van a crecer más rápido si el suelo está más caliente al inicio de la temporada. Otra opción y otro condicionamiento del huerto es el fertilizante. Desafortunadamente, Colorado tiene suelos pobres en nitrógeno y algunas veces en fósforo, que son dos de los principales nutrientes que las plantas necesitan para su metabolismo. Entonces, necesariamente, siempre que usted piense en su huerto o en crecer vegetales, va a necesitar un tipo de fertilizante. ¿Cómo sabemos qué tipo de fertilizante usar? Bueno, cuando usted vaya a la tienda o al vivero, va a encontrar fertilizantes que van a tener 3 números. Un fertilizante que es 10-10-10 va a contener 10% de nitrógeno, 10% de fósforo y 10% de potasio. Entonces, dependiendo de la composición de su suelo, va a saber usted cuánto va a agregar. ¿Cómo sabemos cuál es la composición del suelo? En este caso, las pruebas del suelo son las mejores para saber la composición, pero ellas pueden ser costosas y pueden llevar mucho tiempo. En la universidad tenemos un laboratorio especializado en suelos que le van a decir ese tipo de composición. En promedio, el examen o el test de laboratorio cuesta $35. Entonces, esta es una temporada en marzo o en abril en la que es importante, si usted desea saber y si tiene los recursos para hacer esa prueba de laboratorio, para saber cuánto deberíamos agregarle de fertilizante. Pero no se preocupe, si usted no quiere hacer esa prueba del suelo, por regla general deberá aplicar 1 libra de fertilizante por cada 10-10-10 o 2 libras de fertilizante 5-10-5 o 5-10-10 por cada, por cada 100 pies en una hilera del huerto. O sea, si tiene 100 pies es equivalente a 30 metros. Entonces, si usted tiene 15 metros en una hilera, va a tener que agregar ¿cuánto? Media libra de fertilizante en ese sentido. Y hay 2 tipos de fertilizante. De fertilizante de sólido de liberación lenta o del soluble en agua. El fertilizante sólido de liberación lenta, como su nombre lo indica, pequeñas cantidades van a ser liberadas cada vez que usted riegue, por eso se llama liberación lenta, y usted lo va a tener que agregar antes de la siembra. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, antes de que sea, si usted si usted piensa sembrar a finales de mayo, entonces a mediados de mayo debería agregar. El fertilizante soluble en agua lo va a usar 2 o 3 semanas con el suelo húmedo. Entonces este va a ser como un polvo que se disuelve en agua y lo tiene que usar cada 2 o 3 semanas. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora en fertilizante y mantillo antes de que continúe? Hay unos, bueno, Nancy dijo, bueno, no sé si era un comentario o una pregunta, pero el mantillo es como compost. Yo dije que son semejantes, pero son diferentes. Sí, este comentario está importante porque el mantillo o la mantilla es semejante al compost en ese sentido, pero él se va a quedar por encima, en la superficie del suelo, mientras que el compost como tal, por ejemplo, el compost de abono vegetal, usted lo tiene que mezclar con el suelo. Entonces, muchas veces, si usted tiene esas hojas trituradas o hojas secas, las puede usar como mantillo. Mientras que el compost que usted mismo, si usted tiene una caneca de compost en su casa o si compró compost, también lo puede mezclar. Esa es la diferencia entre ellos. Pero yo pensé que el compost era como fertilizante, no como mantillo, sino fertilizante para darle nutrición al suelo. El compost, por eso digo que se puede mezclar con el suelo porque es como si fuera un fertilizante en el sentido de darle la materia orgánica, el carbono, que es el principal componente de las plantas para hacer su metabolismo. Pero el fertilizante como tal va a ser diferente en los otros componentes. O sea, la planta no solo necesita carbono,
carbono, sino que también necesita fósforo, nitrógeno, y similar a nosotros, que no solo necesitamos carbono, sino todo ese tipo de vitamina A, vitamina E. Entonces es como similar a las plantas que también necesitarán ese tipo. Pero entonces el compost hace el trabajo. Yo entendí que la principal razón del mantillo es conservar la humedad, sí. Mantener el suelo más calientico y que la maleza no crezca tanto. Sí. Entonces, el compost puede hacer también tiene esa función. Lo que sucede es que si usted usa el compost como el mantillo, lo cual lo puede hacer, va a estar perdiendo un poco más de dinero porque el compost es mucho más caro. Entonces, si usted lo usa como esa función, está bien, pero no va a ser mucho más el beneficio que usted va a obtener, porque el compost es mejor que esté dentro del suelo para que esté esos beneficios de los nutrientes. Ok. O sea, yo tengo una pregunta de los fertilizantes. Sí. Por ejemplo, el fertilizante de lenta disolución, ¿cómo es ese? Porque, por ejemplo, yo he comprado el alto en nitrógeno, que es el soluble en agua. Este es un ejemplo. Esta bolita, estas perlitas se llaman Osmocote. Osmocote. Son los Osmocote, ok. Entonces, ese es el de lenta disolución. Lenta disolución, sí. Que usted lo agrega antes de la siembra y cada vez que usted riegue, pequeñas cantidades van a ser disueltas en el suelo, en la tierra. Ok, gracias. Excelente. Y otros consejos. Mari, ¿quiere hablar un poco más de cómo mandar la prueba del suelo a la universidad? Sí, bueno, hay varias opciones. La primera opción, y es la que a mí me parece más fácil, usted tiene esa Ziploc bags, que son las bolsitas de plástico que se cierran arriba, ¿cierto? Usted va a coger de 6 a 12 pulgadas de su suelo, por ejemplo, en el huerto que usted tiene destinado, y lo importante es que vaya hacia lo profundo, no hacia la superficie, sino hacia lo profundo, para que usted coja todo el perfil del suelo. Entonces, de 6 a 12 pulgadas. Entonces, usted con una pala lo saca, ¿cierto? Luego va a llenar, digamos, cuando ya lo saque, va a revolver ese suelo para que usted tenga ese perfil. Entonces, usted lo puede colocar, por ejemplo, en una caneca, lo revuelve para que usted obtenga todo ese tipo, todo el perfil del suelo, y va a agregar de media a 3/4, va a llenarlo de esa bolsa. Luego, creo que Irene lo puso en el chat, en el link, lo va a mandar a la universidad por correo al laboratorio de suelos. Y ahí, como usted va a llenar sus datos en online, en el formato, y va a llenar sus datos y ellos lo van a contactar apenas reciban su muestra y también cuando ya tengan los resultados. Y eso vale $35 hacer esa muestra. Segunda opción, usted, que por ejemplo, yo vivo en el condado de Douglas, las personas pueden venir a la oficina de mi de extensión o pueden llamarme y yo tengo como paqueticos para esa muestra de suelo. Entonces yo le puedo dar la botellita donde va a colocar el suelo y le doy el formato y le explico cómo se debe hacer. Entonces usted lo puede hacer independientemente, si usted se siente que lo puede hacer en ese sentido de si tiene la bolsita, si sabe cómo hacerlo, o puede llamar a su oficina de extensión. Cualquier oficina de extensión lo va a ayudar. Y entregar esa botellita es gratis. Nosotros no tenemos ningún contrato o ningún tipo de cuña o comercial para eso. La universidad cobra por hacerlo, es porque las máquinas donde se hace eso necesitan mantenimiento. Irene, ¿quieres agregar algo más? No, pero María dijo que en Boulder no están tomando muestras, pero se pueden mandarlo directamente a Fort Collins. El laboratorio de Fort Collins siempre ha estado trabajando, entonces no necesita nosotros en ese caso somos como un intermediario, pero somos un intermediario porque también somos parte de la universidad. Pero si la oficina de Boulder está cerrada, usted puede directamente mandarlo. Nadie le va a decir, no, lo siento, no vamos a recibirlo. Y nosotros no mandamos el suelo, damos Nosotros no mandamos el suelo, nosotros le damos las instrucciones para que usted lo mande. Y eso también es importante saber.
Yo tengo otra pregunta, también es referente a los fertilizantes. Por ejemplo, el nitrógeno ayuda al follaje de las plantas. Sí. Entonces, por ejemplo, en mis plantas de flores, el follaje es una cosa y la flores es otra, porque necesita más fósforo para tener flores. Pero en los vegetales, ¿cómo funciona? ¿No necesitan más nitrógeno que fósforo? Eso depende del vegetal. Por ejemplo, el maíz necesita, y es el maíz, yo creo que es los elotes, son la planta principal que va a absorber nitrógeno, porque lo necesita para crear la hoja y para crear la flor. Una vez que ya usted tenga las flores, de dónde va a salir como tal el elote, ¿cierto? En eso depende del vegetal. Por ejemplo, para los vegetales que usted usa, que usted mismo se come las hojas, la lechuga es un ejemplo, o la espinaca, mucho nitrógeno va a ser también malo. En ese caso usted necesita el nitrógeno, pero no tanto del fósforo. Bien. Eso va a depender del vegetal como tal. Si es el tomate, necesita nitrógeno. Los pepinos también necesitan bastante nitrógeno. Lo bueno de esos fertilizantes es que en general vienen en esas cantidades, 10, 10, 10, que es lo general. Hay muchos que vienen 15, 5, 10. 15 serían las plantas que necesitan más nitrógeno. Por ejemplo, el maíz va a necesitar mucho más nitrógeno. Y es importante también saber que, bueno, este es un dicho, no es mucho que queme el santo, Si usted agrega mucho de algo, también va a ser malo. Los extremos siempre son malos. Hay la posibilidad de que, por ejemplo, pongamos un área con mucho nitrógeno porque vamos a hacer maíz, pero entonces el maíz va a absorber el nitrógeno, pero entonces el próximo año en esa parte hacemos otra cosa porque ya el maíz se llevó todo el nitrógeno. O sea, por ejemplo, el próximo año ponemos vegetales que no necesitan tanto nitrógeno. Soya, por ejemplo. Eso usted ha descrito lo que siempre, el mayor problema de la agricultura es ese. Y eso es lo que hacen los granjeros, los principales cultivadores o los campesinos a gran escala. En un año siembran, por ejemplo, maíz, y como el maíz les absorbe todo el nitrógeno del suelo, al año siguiente colocan una legumbre. O, por ejemplo, la soya, que la soya, en vez de absorber el nitrógeno, se lo va a dar al suelo. Y al año siguiente hace maíz otra vez o hace, por ejemplo, papas también requieren bastante nitrógeno. Entonces es como una ciencia. Es una ciencia que hay que estudiar entonces. Y hay que estudiar. Sí. Alba nos preguntó que si en todas las oficinas de extensión hay personas que hablan español. La realidad es que no, pero hay muchas que sí, no lo hablen, pero sí lo entienden. Entonces siempre, y al final yo voy a poner mi contacto, si usted no se siente como, ay no, yo no quiero hablar con alguien que no sepa español, yo siempre puedo estar pendiente, como yo trabajo en el equipo y todos somos un equipo, entonces yo le puedo direccionar también Irene, y le puedo direccionar a dónde debe enviar dependiendo de su pregunta. Entonces, no es que, porque yo trabajo en Douglas, solamente respondo a Douglas. No, todos somos un equipo y todos trabajamos. Muy bien, continúo porque estamos después de las 2. Otros consejos, voy a cerrar aquí. Sepa qué sembró y dónde lo hizo. Entonces, este es un consejo, siembre en bloques en lugar de hileras, y esto lo aconsejamos porque es como si tuviéramos un mantillo vivo, sin necesidad de tener mantillo. Porque al sembrar en bloques, en lugar de hileras, vamos a proporcionarle sombra a las raíces, va a reducir la evaporación, maximizar el rendimiento y reducir la mano de obra. Al no tener tantas malezas, entonces usted va a tener que trabajar menos en el huerto. Y cuando dijimos bloques, por ejemplo, en general hay personas que plantan semilla aquí, espacio, semilla aquí, espacio. Eso es lo que llamamos hileras. En bloque es cuando tienes todas las semillas en un bloque, ¿cierto? En ese sentido. Mantenga un registro de su huerto. Sepa qué sembró y dónde lo hizo. Es importante también saber cuál es la apariencia de su planta para que usted no la confunda con malezas. Por ejemplo, la hierbabuena, hay personas que creen que la hierbabuena es una maleza.
pero en realidad la hierbabuena es la planta que usted quiere sembrar. Es importante saber cómo debe ser la apariencia de la planta. Y no siembre todo a la vez. No ponga todos los huevos en su misma canasta, como decimos popularmente, porque si usted siembra todo a la vez y viene una tormenta de nieve o una tormenta de granizo, se daña todo y se quedó sin nada, ¿cierto? Ya no podría controlar nada. ¿Algunas otras preguntas sobre lo que hablamos? Había uno hace un rato. ¿En el chat? Sí, en el chat. Sí, Marina dijo que el año pasado sembré y no sabía la distancia. Crecieron muy bonitas las plantas, pero crecieron amontonados y no dieron vegetales. Ah, bueno, eso también es un balance dependiendo de la planta. ¿Qué planta era? Marina, ¿se puede ponerlo en el chat o hablar? Porque hay plantas que por sus raíces, tienen muchas raíces, entonces es como si lo estuviéramos, no hay espacio suficiente para crecer. Entonces, de pronto es por eso que no tuvo la cosecha en ese sentido. O tal vez eran demasiado. En el paquete de semilla dice la distancia preferida entre las plantas. Y si se pone demasiado en un espacio muy corto, entonces sí. La planta no va a tener suficiente espacio. Pero no se preocupe, Marina, si fue su primera vez, eso está bien. Si uno no se equivoca, uno nunca aprende. Esa es la metodología. Entonces ya sabe que dependiendo del vegetal y lo que diga la semilla, el paquete de semilla, entonces ya sabe cuánto espacio se debe tener. Cuando dijimos de la siembra en bloques, eso es beneficioso para los vegetales, por ejemplo, las lechugas o las espinacas o las coles, porque entre más cerquita esté, más sombra se le va a dar. Mientras que los tomates, sí es bueno que se planten con la distancia con la que se recomienda en el paquete de semillas. Aquí ahora les vamos a hablar, para finalizar nuestra presentación, sobre los recursos adicionales que están disponibles en español en nuestra página web. Está el programa de Grow and Give, que es un programa que fue lanzado el año pasado, en el que usted crece los vegetales para su familia, pero también con el fin de donarlos. Y no es que usted lo done a cualquiera, sino que lo puede donar a sus vecinos, a sus familiares, a cualquier persona que los necesite. También a organizaciones sin ánimo de lucro. Eso también es una iniciativa que es buena y es como para reforzar nuestros lazos comunitarios. En la siguiente charla vamos a hablar sobre esta guía de vegetales de Colorado, y este es un libro que está gratis online en este link, y esta es una guía espectacular que está en español, que abarca todas las regiones de Colorado y todos los vegetales que podemos cultivar aquí. Entonces, en este libro nos vamos a enfocar en la siguiente presentación sobre qué tipos de vegetales, de acuerdo a lo que ustedes nos escribieron, vamos a usar. Entonces, perdón, ¿sí? Bueno, para la siguiente presentación va a ser en abril 3, o sea, en 3 semanas nos vamos a ver otra vez y vamos a hablar sobre ese cultivo de vegetales. Muchas de las personas que se inscribieron a esta presentación también se inscribieron a la otra, pero si no, Irene colocó en el chat el link para que ella va a colocarlo para el link para que ustedes también se inscriban. Y también le vamos a pedir otra ayuda, es llenar esta encuesta. Esta encuesta nos va a decir a nosotros, y muchas personas dicen, ay no, ¿para qué llenar eso? Pero esto nos va a decir a nosotros cómo mejor los podemos enfocar nuestros esfuerzos en español para servirlos a ustedes mejor. Les va a preguntar qué tipo de tópicos o qué tipo de temas usted quiere escuchar, porque no podemos ser adivinos en ese caso de saber qué es lo que queremos, qué es lo que ustedes quieren escuchar. Y aquí está mi información de contacto para que si ustedes necesitan a alguien que hable español o en general cualquier tipo de duda, me pueden comunicar. Muchas gracias por asistir. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla para verlos. Y una preguntita antes que te vayas. Todavía ¿Es posible que lo que está poniendo en el chat lo mandes en un email? Sí. Para que nos quede algo escrito.
Sí, yo ahora, eso es lo que les iba a decir. Les voy a mandar un email con las diapositivas y con el link de la encuesta y el link para la segunda presentación. Y el link y donde dices las áreas comunitarias donde podemos... También. entrar. Ese lo podemos buscar ahora inmediatamente, si quiere quedarse ahora. Pero en realidad les agradezco mucho porque vinieron y es importante que siempre, pues, espero les haya gustado, pero que también si tienen alguna retroalimentación de cómo podemos mejorar, también toda esa retroalimentación, esos comentarios son beneficiosos para nosotros. Mari, Sí, dime. y cuando dices que otros temas quisiéramos, ¿cuáles son opciones? Por ejemplo, tal, pues porque, ok, es sobre jardinería y yo pues Bueno, quiero saber mucho y sé muy poquito. Muchas gracias, Ofelia, por venir. Bueno, Alba, en realidad el cielo en este caso es el límite, porque nosotros podemos hablar, Irene y yo podemos hablar de jardinería, ornamentales, flores, árboles. Mi especialidad, enfermedades. Enfermedades de planta, todo lo que usted quiera hablar, podemos durar horas hablando. Árboles y enfermedades de los árboles. Hay árboles. También podríamos hablar o podríamos buscar recursos, por ejemplo, si usted quiere almacenar, en la universidad también hay cursos para almacenamiento de las comidas, como ese, por ejemplo, Eso sería perfecto. los melocotones. Por eso es que queremos que ustedes lo coloquen en la Siembra de árboles. siembra de árboles. Tenemos mucha información en inglés sobre siembra de árboles, pero si nadie nos las pide en español, nadie lo va a hacer. La encuesta nos va a dar la opción. Nosotros tenemos que justificar por qué estamos haciendo esto. Entonces, la encuesta nos va a dar esa justificación.